Buenos días, alumnos. Hoy tocaremos el tema las primeras acciones del proletariado. Recordemos el tema de la última clase, hablábamos de los problemas obreros. Pues hoy entonces vamos a ver cómo surge el famoso o la famosa palabra proletariado. Bien, los trabajadores de las fábricas fueron los primeros que crearon la clase social llamado el proletariado, ¿no? ¿Qué buscaban ellos? Ellos buscaban formas, maneras de justicia y crearon algunos tipos de organizaciones. Entre ellos sus primeras iniciativas, ¿no? que los trabajadores crearon en contra de la industrialización fue el cartismo, el ludismo y el sindicato. ¿En qué consistía realmente el cartismo, no? Fue un movimiento muy populista que surgió en Gran Bretaña y bueno, pues ahí ellos expresaban sus demandas, no estaban de acuerdo, entonces eso hizo que se movilicen todos los trabajadores, eran miles de trabajadores con una serie de peticiones. A estas peticiones, mediante una carta llamada así, Carta del Pueblo, se presentaron, ¿no? Estos trabajadores tenían una serie de peticiones que hacer y entre unas de las tantas que hicieron, porque realmente tuvieron varias, una de ellas fue pues que sea el sufragio masculino, ¿no? Otro era también el sueldo anual de los parlamentarios, también de los diputados, es más, también querían que haya participación del proletariado dentro del Parlamento. Pedían que más, pedían el voto secreto, querían que a las elecciones anuales del Parlamento se cumplan, ¿no? de este tiempo. Querían también que las circunscripciones de los partidos o electorales sean iguales. Y bueno, ellos estuvieron reclamando muchos años y a pesar que pasaron casi 8 años, realmente no les hicieron caso sus peticiones, ¿no? Al no hacer caso sus peticiones, a pesar que reclamaron y realmente no les escucharon, ¿qué sucedió? Que este movimiento cartista dejó un gran legado, ¿no? Y el legado pues significaba que esta clase obrera había tenido unas demandas claras, a pesar que no les hicieron caso. Luego tenemos el ludismo, ¿no? Ya. El ludismo. A fines del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII los trabajadores reaccionaron y se fomentó realmente un gran malestar obrero. Por parte de los trabajadores, ellos no estaban contentos con estas injusticias que se cometían en las industrias, ¿no? Y no solamente eran los trabajadores, también eran los artesanos. Ellos pensaban que las nuevas formas de industrialización iba a cambiar la manera de trabajo en las fábricas. ¿Y por qué? Porque pensaban que estas nuevas formas de tener maquinarias iba a traer como consecuencia o desencadenar posibles quiebres de la producción artesanal. Entonces es allí donde el ludismo, de alguna manera, ¿no? Este movimiento hace las protestas contra las consecuencias de la revolución industrial. Y las nuevas máquinas de producción pues iban en contra de los intereses de los trabajadores. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Y por qué pensaban esto? Voy a dar un ejemplo. Si antes una máquina, habían 500 trabajadores moviendo para que se trabaje, pues ahora con las máquinas que ya se habían creado, pues ya no necesitaban 500 trabajadores, solamente necesitaban, por decir, 50 o 80 trabajadores. Y en la misma industria artesanal, si tenían 100 trabajadores, ahora las máquinas se iban a reemplazar y entonces la gente del trabajo artesanal ya no iba a tener o ya no podía trabajar. ¿Y a dónde se iban a ir esa gente? Tendrían que despedirse. Y todo esto traía preocupación al proletariado, a los obreros, ¿no? Y pues, como decíamos, en algún momento se pensó que de repente las máquinas ya no tenían que continuar ni seguir. Y luego tenemos también los famosos sindicatos, ¿no?
¿Qué pasaba con estos sindicatos? Unos años después, inclusive el Parlamento británico prohibió todo derecho de asociación. ¿Por qué? Porque no le convenía que estas asociaciones realicen las protestas, ¿no? Pero sin embargo los obreros seguían protestando continuamente, ellos no pararon, no descansaron, a tal punto hasta que se llegue a reconocer legalmente los famosos sindicatos. Es allí, a tanta insistencia de los obreros, que se legaliza los sindicatos, ¿no? Y esto realmente fue en 1824. Sí que quiero hacer un paréntesis. 1824, aquí en el Perú estaban en plena batalla de Junín y de Ayacucho. El sindicalismo británico pronto fue imitado en algunos países de Europa. ¿Por qué? No solamente estaban contentos algunos, sino que vieron que como en Gran Bretaña se hace esto, entonces también lo hizo Alemania, Francia, Bulgaria, y así poco a poco otros países se acoplaron también a formar sus sindicatos. En Francia, en 1884, pues, se reconoce por fin la Federación Nacional de Sindicatos. Y qué bueno, porque ya era hora, ¿no? Que por lo menos lo puedan reconocer. Ahora, esta famosa Federación Nacional de Sindicatos es la que fue la precursora, la que ayudó a que se forme la CGT. ¿Y qué es la CGT? La CGT es la Confederación General de Trabajadores. Inclusive aquí en el Perú tenemos la CGT, la CGTP, que es Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Bien, como ustedes ven acá, tenemos un punto, la doctrina social de la Iglesia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué tiene el aspecto religioso que ver en esta situación? Pues les comento, chicos, que la Iglesia abordó la situación crítica, la situación injusta de los obreros, a partir de una publicación de la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué es lo que decía allí? ¿No? Ahí, por ejemplo, la encíclica cuestionaba mucho el egoísmo que había, ¿no? El egoísmo individualista. ¿De quiénes? Del liberalismo. Y el liberalismo, hay que acordarnos que el liberalismo no quería que el Estado participe poco o nada, ¿no? Pero también era un peligro el socialismo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia decía que todos tienen que trabajar juntos. Es difícil, pero no imposible. ¿Quiénes juntos? Se refería a la Iglesia, al Estado, al empresario y al proletariado, y aquí también a los sindicatos. Imagínense, todos ellos juntos trabajando. Es como decir que se junte el perro, el gato y el ratón. Pero tenían que trabajar juntos para que haya unidad en el trabajo. Y la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, también hizo mucho hincapié en un trabajo justo, en que los derechos y los deberes se tenían que cumplir por parte de la administración, por parte de la empresa, por parte de los dueños, ¿no? Y aquí había un problema entre el trabajador, ¿no? Entre los trabajadores y sus empleadores. En este caso, pues los que mandaban en las fábricas. Y algo muy interesante aquí, ¿no? Ellos decían, la doctrina social de la Iglesia también decía puntos importantes, que el Estado asegure un trabajo justo, ¿no? Justo, ¿por qué? Porque tenía que ver mucho con los valores del trabajador. Es más, también decían que se tenía que incentivar la producción. Quiere decir que la producción tenía que continuar y seguir buscando medios, investigando y avanzando, ¿no? Pero también decía que los trabajadores y los empresarios tenían que reconciliarse. Era un punto muy interesante y muy importante que decía dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y también reconocer, vuelvo a decir, los derechos y los deberes. Bien,
Les quiero comentar, en los países que copiaron y que imitaron los sindicatos, hubieron sindicatos netamente de varones. Estos sindicatos netamente de varones que no aceptaban a las mujeres. Hay que recordar que en ese tiempo a las mujeres no se les daba su función, no se les atraía, siempre las tenían a un lado, ¿no? Pero también con el tiempo otros sindicatos sí aceptaron a las mujeres. Entonces había sindicatos de hombres y de mujeres, quiere decir sindicatos mixtos. Estos sindicatos mixtos, las mujeres también ayudaban ahí en las protestas, pero con una condición de que no podían ir más allá de las voces de los varones, ¿no? Tenían que sujetarse bajo las órdenes y opiniones de los varones. Y con el tiempo, otros sindicatos fueron formadas de puras mujeres. Ustedes ya se imaginan, ¿no? Entonces, puras mujeres, ellas eran más entusiastas, alentadoras, alentaban ahí a los trabajadores a salir adelante y habían huelgas también, ¿no? En los sindicatos de mujeres. Y sobre todo, ¿en qué parte? En el área, por ejemplo, de la industria del vestido, de la industria del calzado, de la industria textil, ¿no? Entonces, allí ellas se aglomeraban y también reclamaban y protestaban. Estas situaciones hacían de que aliente también a otros sindicatos. Entonces los sindicatos varones, cuando veían a los sindicatos de mujeres que protestaban, como que se animaban y se iban a las protestas, ¿no? Fueron de mucha ayuda también las mujeres, como siempre somos de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, bien, entonces este es el pequeño tema sobre las primeras acciones del proletariado. Un dato importante que tengo que agregar es que gracias a toda esta situación, la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores proclamaron el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador y el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora. Espero que hayan entendido esta explicación.